Gracias, Sonia. Buenos días, familia. Qué gusto poder verlos. Se ve que algunos se aprovecharon el puente, miren. Así que pueden aprovechar ustedes para estirarse a un lado, sí, porque hay varios lugares. Gracias a Dios que nos permite estar un domingo más. Para los que vienen por primera o segunda vez, me presento. Mi nombre es Eli Cázares, soy uno de los dos pastores de la iglesia Doxa, así que les damos la bienvenida. Gracias a Dios porque nos permite estar en esta mañana. Bien, vamos a continuar, mis hermanos, en esta mañana con Habacuc, capítulo 2. Estamos en nuestra serie de predicación de profetas menores y vamos a estar estudiando en esta mañana Habacuc, capítulo 2. Hace 8 días el pastor Julio nos habló sobre el contexto de este libro y del profeta y nos compartía lo que Habacuc estaba experimentando en los primeros versículos. ¿Quién vino hace 8 días? La gran mayoría. ¿Quién de los que no vinieron escuchó el audio de los que no pudieron venir? Ok, los animo a que lo puedan escuchar, de verdad. Esta introducción es muy necesaria para que podamos, al igual que con Nahum, para que podamos saber en qué momento de la historia estamos ubicados. Pudimos ver en el capítulo 1 que este hombre de Dios, en representación, por así decirlo, de los justos que aún quedaban en Judá, estaba abriendo su corazón a Dios, preguntándole: Señor, ¿por qué pareciera que no estás haciendo nada? Señor, ¿por qué, siendo como eres y quién eres, siendo como eres, ¿por qué ocurre todas estas cosas? Al menos esta era la visión de lo que este hombre, valga la redundancia, veía, porque él observaba cómo la maldad seguía creciendo en su propio pueblo y de algún modo Habacuc estaba viendo que algo no estaba ocurriendo. Pareciera que Dios no estaba actuando y por eso es que él, en un sentido, comienza el capítulo 1 diciendo: Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? Y sabes, mientras que yo escuchaba el sermón del pastor Julio, yo identificaba cómo en nuestro contexto como mexicanos y como país y como mundo, nosotros en algunas ocasiones como creyentes podríamos llegar a pensar en eso: Señor, ¿por qué no estás haciendo nada con los asesinatos, con los asaltos, con las extorsiones, con la corrupción, con la violencia, con las violaciones, con la impunidad, con el narcotráfico? Sé que no soy el único que ha pensado a veces eso. Porque todo este tipo de cosas suceden todos los días en nuestro país, todos los días. Y seguramente varios de nosotros hemos hecho esta pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? Así que, mis hermanos, este libro del profeta Habacuc, estos 3 capítulos nos ayudarán a poder comprender de qué manera Dios, aunque pareciera en algunas ocasiones estar lejos, Él demuestra que no es así. Dios está presente en la vida de cada persona que le conoce. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, mis hermanos. Así que vamos a orar. Y después de orar vamos a leer el capítulo 2. Vamos a orar y leer capítulo 2 de Habacuc. Señor, gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Gracias porque podemos ver que, Señor, tú no nos has dejado y de acuerdo a tu palabra en la cual confiamos, nunca nos dejarás. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ve conmigo, familia, por favor, a Habacuc, capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo, 20 versículos de Habacuc. Dice la palabra del Señor. Es más, si recuerdas, hace 8 días, el pastor Julio también compartió el versículo 1 del capítulo 2. Hoy lo vamos a estar viendo y de hecho, bueno, ya te explicaré en unos minutos, pero vamos a leer todo el capítulo 2 de Habacuc. Dice la palabra del Señor. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábalas en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá.
Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán, ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos, ¿no se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos. Versículo 8. Porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has tramado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. ¿De qué sirve el ídolo de su artífice, que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra. Mis hermanos, este será el pasaje en el que vamos a estar meditando durante estos siguientes minutos. Yo he titulado este sermón de la siguiente manera: Habacuc, el justo vive por su fe. Este será el sermón de esta mañana, familia. Habacuc, el justo vive por su fe. Y en esta ocasión, quiero que podamos ver este texto, este capítulo completo, en 5 ideas. Algunas de ellas van a ser realmente breves, pero estas ideas van a tratar de ir desglosando y dándonos el mensaje que considero yo principal de nuestro texto. Y estas ideas las vas a poder ver en pantalla. El versículo 1, que de hecho, como lo dije hace un momento, es un pasaje que el pastor Julio ya predicó o ya habló en su sermón y simplemente va a ser la introducción. Lo he titulado En espera de una respuesta. Después del versículo 2 y versículo 3 vamos a encontrar la segunda división, la cual yo le he titulado Espérala, no tardará. Del versículo 4 al versículo 5 encontramos la tercera división, que considero yo, ese es el centro de nuestro pasaje, y es: vive por fe esperando en él. La cuarta división, que de hecho es la más larga, versículos 6 al 19, yo le he titulado El orgulloso, o mejor dicho, al orgulloso le espera el castigo. Y el versículo 20 es nuestra última división, la cual he titulado Dios espera que vengas a él. Utilicé una palabra conectora para que podamos recordar estas 5 ideas. Y lo que quiero que podamos ver tú y yo en esta mañana, familia, o la idea central de lo que yo quiero compartir en esta mañana contigo, es la siguiente. Y es un recordatorio para cada uno de nosotros, creyentes y de hecho no creyentes también. Y es la siguiente: recuerda que mientras el orgulloso vive para sí mismo, el justo vive por la fe puesta en Dios. Recuerda que mientras el orgulloso vive ensimismado, vive para sí mismo, el justo vive por la fe
puesta en Dios. Si te diste cuenta y estuviste en los 3 sermones de Nahum, el término o de hecho la característica de una persona orgullosa se repite también en este pasaje. Así como lo estuvimos viendo en Nahum durante algunas semanas, ahora también vamos a estar viendo en este pasaje específicamente el tema del orgullo. Así que ve conmigo a la primera división de nuestro pasaje, por favor. Versículo 1. Esta división es breve y la he titulado En espera de una respuesta. Hace 8 días, el pastor Julio hablaba acerca de este profeta que de hecho de manera extraña no está profetizando directamente hacia una nación. Es decir, a diferencia de Jonás, por ejemplo, que Dios envía al profeta a una tierra, parece ser, bueno, no parece ser, es una conversación entre Dios y Habacuc. ¿Te das cuenta, cierto? De hecho, el capítulo 1 de Habacuc, en el versículo 2, Habacuc comienza diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pediré ayuda y no escucharás? No sé tú, pero yo considero que en este libro o en esta profecía, Habacuc está de algún modo un poco sentido con el Señor. Habacuc tiene dudas, a pesar de que es un profeta. Recuerda, es un hombre como nosotros, débil, con dudas. Y Habacuc está viendo la calamidad que está pasando en su tierra, el pecado que está sucediendo. De hecho, el libro de Amós es un libro que nos ayuda mucho a entender el dolor de Habacuc. Los de Judá y los de Israel estaban vendiendo a sus conciudadanos. De hecho, el mismo pasaje de Amós dice que, para los que están estudiando Amós, recordarán, algunos cambian a su conciudadano por unas chanclas. Estás cambiando a un compatriota por unas sandalias. Tanto así estaba pecando el pueblo de Dios. Y entonces Habacuc, al ver todo eso, dice: Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? Habemos justos, Señor, aún en este pueblo, y parece ser que no estás haciendo nada. Dios le responde en el mismo capítulo 1. Una respuesta que no le agrada mucho a Habacuc. Voy a enviar a un pueblo pecador a destruir, aunque dejaré un remanente. Eso no aparece en Habacuc, simplemente lo sabemos por otros libros. Pero voy a purificar mi pueblo. Como que Habacuc no está muy convencido y vuelve otra vez a hablar al Señor. Y fíjate cómo comienza el versículo 1 del capítulo 2, porque precisamente Habacuc, después de haber argumentado hacia Dios, dice: ok, entonces voy a esperar en mi puesto, sobre la fortaleza me pondré, voy a velar para ver lo que Él me dice, qué he de responder cuando sea reprendido. De algún modo Habacuc ya estaba pensando en que Dios lo iba a corregir por lo que él estaba haciendo. Mis hermanos, Dios ya había hablado. Y Dios le había dicho al profeta Habacuc qué es lo que él haría. Ahora, la respuesta de Dios no fue muy grata para Habacuc. No fue del todo de su agrado. Me llama mucho la atención que primero Habacuc quería que Dios respondiera, y cuando Dios responde, no le gusta la respuesta de Dios. ¿No es eso algo que nos pasa a veces a nosotros? Señor, contéstame, ¿en dónde estás, Señor? Y cuando Dios responde, no nos agrada tanto lo que el Señor nos dice. Pero aquí podemos ver que Habacuc está diciendo: voy a esperar. El profeta le dice al Señor, en un sentido como, si te das cuenta, como de guardia, como de un soldado esperando en la fortaleza. De hecho, algo muy parecido a lo que ocurrió en el libro de Nahum. Habacuc está diciendo: voy a esperar, Señor, a ver qué es lo que tienes que decir. Y sabes, solo como introducción, a mí me llama mucho la atención que el profeta de nueva cuenta dice: ok, Señor, lo estoy parafraseando, claro, no me agradó tanto tu idea de argumento, y ahora quiero esperar a ver qué es lo que me dice. Mientras meditaba en este pasaje, mis hermanos, yo pensaba: ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en esta misma situación que Habacuc? Le hemos pedido al Señor: ayúdanos con algo, actúa de alguna manera, que nos muestre, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Y después de pedirle, hay un tiempo de silencio de parte de Dios.
En este pasaje no sabemos específicamente cuánto es lo que Habacuc tiene que esperar, porque él dice, voy a esperar. No sabemos si pasan días, semanas. Nosotros, al tener el libro completo, obviamente lo leemos inmediatamente, pero no sabemos si la espera de este hombre duró días, horas, semanas o meses. Y a veces, como cristianos, mis hermanos, nosotros estamos en una situación como esta. Señor, te pedimos por algo. Pero llega un punto en el que nosotros, como creyentes, debemos esperar en Él. A veces las respuestas de Dios son no a nuestras peticiones, o a veces las respuestas de Dios son espera un poco más, no es el momento. O en algunas ocasiones, mis hermanos, la respuesta de Dios es sí, porque esto que yo voy a hacer es algo que me da gloria y porque yo estoy en favor de mi pueblo. ¿Sabes eso, cierto? La respuesta de Dios puede ser sí, inmediatamente, puede ser no, o puede ser sí en un futuro. Ahora, el problema con Dios a veces es que esa espera no sabemos cuánto puede tardar. Pueden ser días, meses o años. Estamos pidiéndole cosas a Dios, dirección a Dios. Y sin duda nosotros podemos confiar en que Dios puede hablarnos, pero no nos habla de la forma en cómo nosotros quisiéramos. Y mis hermanos, Habacuc en este capítulo o en este libro es un hombre que de hecho nos describe a todos. Cuando tú y yo pasamos por aflicción y duda, no sabemos lo que Dios va a hacer, no sabemos de qué manera específica Dios va a actuar en medio de nuestra aflicción. Y el libro de Habacuc, desde ahora yo te digo, debe ayudarnos a poder reflexionar en las ocasiones, los momentos en los que nosotros nos hemos preguntado, ¿verdaderamente Dios está presente en esto que estoy experimentando? ¿De verdad Dios está conmigo? En este punto, a Habacuc no le queda de otra más que esperar. Y te digo algo antes de terminar este punto introductorio. Quizá tú en este momento estás atravesando por una situación difícil y tengas que estar en la misma situación que Habacuc. Ya le pediste al Señor y ahora te toca esperar. Y esperar con paciencia en Él. Y mira lo que dice el versículo 2 y 3, que de hecho es la segunda idea y la cual va unida por completo a esta primera idea. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Esta idea yo le he titulado precisamente, espérala, no tardará, hablando de las promesas de Dios. Versículo 2 y 3. Entonces el Señor me respondió. Habacuc esperó y ahora Dios le respondió. No sabemos cuánto tiempo pasó, mis hermanos, pero Dios le respondió. Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará. Escucha esto. Esto es lo que dice el Señor. A veces el Señor, sus caminos no son nuestros caminos. Mira lo que dice el Señor. Aunque tarde, espérala. Porque ciertamente vendrá, no tardará. ¿Qué dice Dios? Aunque tarde, no tardará. Ahorita vamos a hablar de eso. Mira lo que está ocurriendo en estos versículos. Habacuc en el versículo 1 dice, yo voy a esperar confiadamente en el Señor. Entonces Dios habla. Y después de que Habacuc pregunta, Dios le responde y Dios le dice a Habacuc, lo que yo quiero decirte, no solamente quiero decírtelo a ti, sino que quiero que las siguientes generaciones y mi propio pueblo lo escuche y entienda. Y por eso es que dice, grábalas, escribe lo que voy a decirte en tablas, para que todos puedan escuchar lo que tengo que decir. Es decir, esta revelación de parte de Dios hacia Habacuc no era exclusiva para él. Por eso es que nosotros, mis hermanos, tenemos este libro. Porque Dios le dijo a Habacuc, escribe todo lo que tengo que decirte. Dios no quería que esto se quedara solo con el profeta. Mis hermanos, y aquí hay algo que quiero recordarte porque sé que lo sé. Sé que lo sabes, perdón. Todos nosotros sabemos que el autor principal de la Biblia es Dios. ¿Cierto?
Aunque también sabemos que muchas partes incluso partes de la Biblia fueron inscritas por inspiración divina, como por ejemplo Éxodo capítulo 20, en donde nos dice la palabra que el dedo de Dios escribió cierta porción de la Biblia. Pero en todos los otros 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento, sabemos que a pesar de que más de 40 autores escribieron la palabra, el autor principal fue Dios. Dios es el que revela su palabra. Pero a mí me llama la atención algo que encontramos en Habacuc capítulo 2, y es que precisamente Dios le está diciendo de manera directa a Habacuc, a diferencia de otros profetas, esto que estoy diciendo, escríbelo. Quiero que quede registrado, que las personas que te escuchen sepan que soy yo el que estoy hablando. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero que puedas recordar, familia, que lo que tú y yo estamos leyendo son palabras que Dios le dijo a un hombre que escribiera hace miles de años. Pero son palabras vivas que pueden hablar a nuestros corazones hoy en día. Y lo que está diciendo Dios es que Él está anunciando que su juicio viene pronto. No es algo que ocurrirá de inmediato, pero que va a ocurrir. ¿Te das cuenta de eso? Y Él le pide a Habacuc, claro, y a todos aquellos que lean, que esperen en sus palabras. Y el mismo texto nos dice, sus palabras no defraudan. De manera interesante, dice Dios, aunque tarden, no tardarán. Ve cómo Dios trabaja con la paciencia y con el corazón de cada uno de nosotros. Todos nosotros como seres humanos, a cada uno de nosotros aquí, nos encanta que las cosas sean rápidas, ¿cierto? A todos nosotros, aunque me digas que no. No es lo mismo decir que alguien te diga, vas a construir, si tú quieres hacer tu propia casa, bueno, te vas a tardar 30 años en construir tu casa o puedes tardarte un año en hacerla. ¿Qué prefieres? Puedes comprarte un carro en 20 años o puedes comprarte un carro el día de mañana. ¿Qué prefieres? Tengo hambre. Ok, puedes comer ahora mismo o puedes esperarte hasta la noche. ¿Qué prefieres? No tienes que responder. A todos nos gustan las cosas inmediatas. A todo ser humano. Nos gustan las cosas rápidas porque podemos disfrutarlo inmediatamente y podemos verlo. Ahora, algo que encontramos en esta división, mis hermanos, es que Dios está trabajando con el corazón del profeta y del pueblo y está diciendo, mis promesas llegarán, pero tú no sabes cuándo van a llegar. Pero quiero que confíes en que llegarán. Espera, porque mi palabra se cumplirá. Tal vez no en el momento en el que tú quieras o esperes, o tal vez no en el momento o la forma en que tú lo esperes, pero llegará. A mí me llama la atención, si no, creo que no, pero no creo que no lo dijo el pastor Julio hace 8 días, pero me llama la atención que Dios está hablando de la destrucción de Babilonia y la purificación de su pueblo. ¿Y sabes cuánto tiempo pasa de esta profecía al momento en el que se cumple? 66 años. 66 años. Es toda una vida. Y Dios le está diciendo a Habacuc y al pueblo, confíen porque llegará el día. No va a ser cuando tú quieras, va a ser en el mejor momento que yo decida. Familia, ¿hay algo en este momento que estás esperando de parte de Dios? Es pregunta abierta. ¿Hay algo que te encantaría que Dios pudiera hacer en tu vida o en la vida de alguien más? ¿Hay algo que tú has pedido al Señor con todo tu corazón? Señor, por favor, te ruego, Señor, cumple con esta petición. Te digo algo a través de Habacuc, mis hermanos. Dios te está diciendo a ti en esta mañana, al igual que a mí, confía, espera, porque mi palabra no defraudará. Puede ser que para ti sea muy tarde que llegue mi promesa, pero para mí nunca será tarde. Yo no sé qué estás esperando de parte de Dios. Si estás esperando que Dios te sane, que Dios te provea, que Dios haga justicia, que Dios traiga a sus pies a una persona que tú amas, a ese hijo rebelde, a esa hija que no quiere escuchar de Dios, a ese padre
con problemas, con enfermedades, a esa madre que reniega de Dios y lo maldice. Yo no sé qué estás esperando, mi hermano, mi hermana, pero déjame decirte algo, no dejes de esperar y de orar confiando en que Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero espera. Dios nos dice, espera, ten paciencia. Hay un pasaje que a mí me encanta y que sé que lo conoces, que está en Números capítulo 23, versículo 19. Y el autor de Números dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará. Él ha hablado y no lo cumplirá. Mis hermanos, Dios es un Dios fiel. Es un Dios que sus tiempos, dice la palabra, no son los nuestros. Y a veces nosotros no entendemos cómo es que Dios actúa. Yo varias veces he preguntado al Señor y he orado, Señor, yo no entiendo por qué estás haciendo esto. Pero de verdad no quiero renegar de ti, Señor. Quiero confiar en ti aunque no sepa por qué lo haces. Y sabes, en Habacuc el Señor está mostrándole esto a este hombre, a este profeta de parte de Dios. Ve conmigo a la tercera división, versículos 4 y 5, por favor. Esta tercera división, que es el corazón de nuestro pasaje, yo le he dividido: vive por fe esperando en Él. Vive por fe esperando en Él. Versículos 4 y 5. Dios está diciendo que su juicio está por llegar. 66 años. Yo pienso en que Dios no le dijo específicamente a Habacuc dentro de 66 años porque él se hubiera desesperado junto con todo el pueblo, ¿no? Le dijo pronto, espérate. Yo creo que por eso Dios también no nos responde de esa manera exacta, porque somos personas muy desesperadas, familia. Versículos 4 y 5, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Yo te doy un consejo: si tuvieras que aprenderte un versículo de memoria, apréndete Habacuc capítulo 2, versículo 4. Bueno, apréndete muchos, pero Habacuc capítulo 2 es un buen pasaje para memorizar. Además, dice el versículo 5, el vino traiciona al hombre arrogante de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Mis hermanos, es uno de estos textos que son muy conocidos en la palabra de Dios. Incluso considero yo que el pasaje del versículo 4 Julio y yo hablábamos que consideramos que es el corazón de todo el libro de Habacuc. Si tú quieres pensar en un pasaje que es el corazón de todo un libro de Habacuc, es este. Consideramos que es el pasaje que nos muestra lo que Dios quiere decir en todo el libro. Y seguramente te diste cuenta que, como en varias porciones de la Escritura, Dios divide al ser humano en dos grupos de personas. En toda la Biblia, mis hermanos, Dios divide al ser humano en dos grupos de personas. No tres y no cuatro, dos grupos de personas. Los justos, ayúdame a completarlo, por favor. Los justos y los santos y los pecadores o impíos, su pueblo y su pueblo enemigo o los pueblos enemigos, cristianos y no, hijos de Dios e hijos. No es algo que provenga de la iglesia cristiana, esta división o esta separación, mis hermanos. En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos que Dios divide, y de hecho Dios no lo hace. Las personas, el ser humano se divide en estos dos grupos: o eres hijo de Dios o no lo eres. Dios no tiene sobrinos, no tiene ahijados, no tiene primos por ahí metidos, no. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y esto que estamos viendo en el versículo 4, familia, es precisamente esta división que Dios está haciendo. Dios está hablando de dos grupos de personas. Número uno, en el versículo 4 podemos ver a los orgullosos. Y voy a hablar de ellos en un momento. Pero en número 2 podemos ver que Dios está hablando de un grupo de personas que Él mismo, porque recuerda que es Dios el que está hablando. Es Dios mismo el que está hablando. Orgullosos y justos. Por un lado tenemos a estos orgullosos que podríamos describirlos como personas que rechazan a Dios. Personas que
consideran que por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, ellos pueden obtener una salvación. No hay Dios, entonces como no hay Dios, soy yo, es echarle ganas yo, es esforzarme yo, es poder hacerlo todo yo. Eso es algo que la Biblia describe como una persona orgullosa. ¿Para qué necesito a Dios? Yo he salido adelante solo. Yo nunca lo he necesitado, nunca lo necesitaré. Todo lo que yo tengo es porque yo lo he trabajado. Estoy sano, ¿para qué necesito a Dios? Tengo familia, ¿para qué necesito a Dios? Tengo un buen trabajo, ¿para qué necesito a Dios? El necio, el orgulloso, familia, creen que no hay Dios y que todo lo pueden hacer por ellos mismos. Recuerda esto, por favor. Esta es una característica de una persona orgullosa. Es más, en los momentos en los que tú has sentido orgullo o yo he sentido orgullo respecto a algo, no es precisamente eso, creernos superiores a las demás personas o creernos que nosotros podemos hacer algo mejor. Eso es el orgullo. El orgullo fue lo que hizo que Satanás quisiera ser como Dios y fuera expulsado del cielo. El orgullo fue lo que hizo que Adán y Eva quisieran ser como Dios y fueran expulsados del Edén. El orgullo en el corazón del ser humano siempre apunta hacia una dirección. Recuerda esto. El orgullo del ser humano siempre apunta a una dirección. Querer ser Dios. Querer ser Dios. Esa es la característica del orgulloso. Pero a diferencia de eso, Dios mismo en este grupo menciona que hay otro tipo de personas, que son los justos. Ahora, algo importante de lo que quiero mencionarte, lo voy a usar en el cuarto punto, pero para que lo recuerdes, cuando Dios está hablando de los orgullosos, específicamente en este pasaje, está hablando del pueblo de Babilonia. Y para hacer una conexión, recuerdas que Babilonia fue quien destruyó al pueblo de Nínive en el libro de Nahum. Y ahora Dios está emitiendo un juicio sobre Babilonia. Y a Babilonia lo está tratando como el orgulloso, el pueblo orgulloso. Pero también podemos ver que en toda la Biblia, no solamente a Babilonia se le cataloga como orgulloso, sino a cada ser humano que en su corazón no está Dios, no está la presencia de Dios. Y ahora, Dios está diciendo que este pueblo orgulloso, fíjate lo que dice de ellos antes de hablar de los justos, dice, este pueblo no se queda en casa, ensancha su garganta como el Seol, es como la muerte que no se sacia, reúne para sí todas las naciones, recoge para sí todos los pueblos. La poesía que Habacuc está utilizando es prácticamente, está diciendo, este pueblo quiere todo para ellos, no tiene llenadera, eso es lo que está diciendo. Este pueblo quiere cada vez más, está conquistando. Interesantemente, esta era una descripción muy parecida para Nínive, ¿cierto? Para Siria. Esa es la característica del orgullo. Ensancha su garganta como el Seol, es una metáfora. Imagínate esta idea, ensancha su garganta grandísimo para que todo le entre. No tiene llenadera, todo. Así como el Seol y la muerte parecen nunca saciarse, así es el orgulloso que parece que nunca se saciará. Pero el otro grupo, mis hermanos, Dios está diciendo, hay otro grupo que es un grupo de justos que viven por fe. Es un grupo de personas que por su fe vivirán. ¿Qué significa esto que está diciendo? Y fíjate el contraste que vamos a encontrar aquí en este versículo, porque mientras que Dios está diciendo, este grupo de personas no se sacian, creen que no hay Dios, este grupo de personas que quieren todo para sí, que no tienen llenadera, hay otro grupo de personas que viven confiando en Dios. Hay una traducción que leí y de hecho me parece que en el grupo de hombres la trabajamos un poco en el estudio que yo les decía, creo que esta traducción no es tan correcta y no la voy a decir porque a lo mejor utilizas esa versión, pero decía el justo vive por su obediencia y esa traducción es un poco compleja porque nos puede llegar a hacer creer que si eres obediente entonces podrás vivir, pero esta traducción y la de Reina Valera me gusta mucho porque cuando dice el justo vive o por su fe vivirá, lo que está tratando de decir es que una persona que verdaderamente confía en Dios, que pone su esperanza en Dios, es una persona que está viva en Él, que puede confiar que Dios es su proveedor, que Dios es su sustentador. Y a diferencia de los orgullosos, los justos no confían en ellos.
Los justos no confían en que ellos son sus propios salvadores, sino que Dios es quien los salva. Y mira, qué interesante, porque mientras que en el pueblo de Judá, de hecho, por eso es que comienza la queja de Habacuc, mientras que en el pueblo de Judá abundaban personas orgullosas, también podemos creer que había hombres y mujeres que tenían temor del Señor. Y mientras que el corazón del orgulloso es como un abismo sin fondo que nunca se sacia, a diferencia de ellos, el corazón del justo, aunque muchas veces atribulado y temeroso, descansa en Dios. El orgulloso utiliza su boca para vanagloriarse y maldecir a otros, pero el justo usa sus labios para bendecir y adorar a su gran Dios. Mis hermanos, es clara la diferencia, es claro el contraste que encontramos en Habacuc. Déjame preguntarte algo, y espero que el Señor anime o confronte tu corazón. ¿A qué grupo perteneces tú? Sé honesto contigo en esta mañana y abre tu corazón y pregúntate a qué grupo pertenecemos, de qué lado estamos. Somos hombres y mujeres que hemos sido justificados por Dios y nuestra vida demuestra esa fe con base en Él. ¿Eres un hombre, una mujer que descansa en saber que Dios está realmente en control de todo, absolutamente todo, a pesar de lo que hay a nuestro alrededor? Mujeres, eres una mujer piadosa y justa que vive para el Señor y que confía en Él, de que todo lo que pueda ocurrir a tu alrededor está en completo control de tu Señor. O a veces, de vez en cuando estamos dándonos un brinquito al otro lado y diciendo, Señor, yo creo que tú no puedes, déjame ayudarte. Déjame enseñarte cómo se hace. Déjame echarte la mano, Señor. Mis hermanos, es bastante fácil, diría yo, decir amén cuando nuestra vida está bien y no estamos pasando por tribulación. Es fácil decir gloria a Dios cuando la aflicción no está cerca de nosotros, pero ¿cómo reacciona tu corazón y el mío cuando la aflicción, la escasez y los problemas están a la puerta de nuestra casa? ¿Cómo reaccionamos verdaderamente? ¿Estamos viviendo por fe en esos momentos? Y decir, Señor, yo no sé por qué tú estás permitiendo todo esto, pero yo confío en ti. Mi fe es pequeña, Señor, pero tú eres un Dios grande. Ve conmigo a la cuarta división, que esta división, de hecho, es la más larga, pero la vamos a hacer muy breve porque considero yo, esta división larga contiene una sola idea principal. Versículos 6 al 19, al orgulloso le espera el castigo. Dios ya hizo un contraste bastante claro entre justos y orgullosos. El orgulloso no tiene fondo, pero el justo vive por su fe puesta en Dios. El justo confía en que el Señor está con él. El justo confía en que Dios va a actuar. No se sabe cuándo, no sabemos si va a ser pronto o va a ser en muchos años, pero confiamos en que Dios lo va a hacer. ¿Sabes? Yo creo que esto lo leí y yo lo sigo reafirmando. Yo creo, mis hermanos, que cuando tú y yo estemos en la eternidad, algunas de las cosas, y es que Dios permite que tengamos algunos vagos recuerdos o de qué manera, pero algunas cosas de verdad nos van a avergonzar y nos van a dar risa en decir, por eso me estaba mortificando. Cuando estemos en la eternidad con un cuerpo glorificado y cuando estemos delante de la presencia de Dios, de verdad, algunas cosas nos van a avergonzar o a dar risa y de verdad, por eso me quejé delante de Dios. Se te ponchó la llanta y Señor, ¿por qué? ¿Por qué me odias, Señor? A veces, como creyentes, necesitamos madurar en nuestra fe, mis hermanos, y poder recordar que si nosotros vivimos, vivimos por la fe puesta en Dios. Yo sé que es difícil, porque este mundo es tangible, porque en este mundo podemos ver y sentir las cosas, pero hay algo más eterno y algo real que nos espera. Y esto es lo que Dios quiere mostrarle a Habacuc. Vive por fe, vive creyendo en que Dios es real y está presente.
Dios ya ha emitido un juicio y mira lo que Dios le está diciendo en el versículo 6 en adelante. En esta larga sección encontramos algo que se repite en 6 ocasiones y que es conocido como los ayes. ¿Cómo describirlo? Estas exclamaciones de dolor. Esta sección larga es una sección de aflicción por los enemigos del Señor y lo que ocurrirá con ellos si no se arrepienten. Esto que estamos por leer, mis hermanos, son juicios proféticos dichos, algunos de ellos de manera burlona. Es una canción en algunas ocasiones en contra de los enemigos de Judá que se han enorgullecido por lo que tienen. Y fíjate cómo Dios muestra el primero de estos ayes, del versículo 6 al versículo 8, que dice, ¿no pronunciarán todos estos contra él una sátira? Cuando habla de él se está refiriendo a Babilonia. Y cuando habla de todos estos pueblos que Babilonia ha destruido, que Babilonia ha conquistado, que Babilonia ha deportado, ¿no pronunciarán todos estos pueblos contra Babilonia una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán, ¡ay del que aumenta lo que no es suyo! ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. Presta atención cómo este primer ay esta primera exclamación se refiere a aquellas personas que en algún punto van a burlarse o van a alegrarse por la caída de Babilonia. ¿Pero por qué? Porque Dios está por juzgar el orgullo de estos hombres que se han hecho ricos a expensas de los demás. ¿Te das cuenta de eso, cierto? Es bastante claro en el pasaje. Dios está diciendo que va a juzgar a estos pueblos que han tomado lo que no les pertenece, que se han hecho ricos a expensas de los demás. Ahora, debemos entender que este préstamo al que se refiere aquí no es un préstamo como normalmente nosotros lo conocemos, como, oye, préstame 100 pesos o 1000 pesos. No, este préstamo que se refiere al pasaje es un préstamo que se daba porque cuando las naciones conquistadas, las naciones que eran conquistadas debían de pagar tributo. Si las naciones conquistadas no pagaban el tributo, entonces ellos tenían que dar lo que tuvieran. Eso es a lo que se refiere este préstamo. No significa que Babilonia les va a regresar el préstamo, no, es simplemente Babilonia se está quedando con esto. Y Dios está condenando a esta nación precisamente, familia, porque ellos se han ensanchado a costa de quitarles a otros. Prácticamente esta sección la podríamos ver como hay de aquellos corruptos que le quitan al que menos tiene. Nosotros como mexicanos estamos muy familiarizados con eso. ¿Cuánto daño, mis hermanos, no ha sufrido nuestro propio país a causa de personas corruptas que se han enriquecido por robarle a otros? Gobernadores, presidentes, diputados, senadores, políticos, y la lista es larga. ¿Qué produce eso en ti? La verdad, coraje, enojo, ira, muchos sentimientos. Y sabes algo, Dios te está diciendo aquí en Habacuc, espera, porque hay de aquellos que se han enriquecido a expensas de los demás. Pero ojo con esto, mis hermanos, porque antes de señalar a aquellos que sí son corruptos o aquellos que roban millones, examinemos nuestro propio corazón. ¿Le has quitado algo a alguien por obtener un poco más? Aquellos que tienen sus trabajos y que son empleadores, ¿has sido justo todo el tiempo con tus trabajadores? ¿O ha habido momentos en los que ni siquiera se va a dar cuenta? Porque el Señor está diciendo, ay de ti, cuidado. Si hay alguien que está trabajando para ti y estás robando, estás quitando con tal de ensanchar tus bolsillos, ay de ti, ten cuidado. El segundo ay lo encontramos del versículo 9 al versículo 11. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Mis hermanos, este ay
condena a aquellos que están buscando seguridad a expensas de otros, pero no buscan seguridad que proviene de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Estas personas quieren no solo robar, de hecho utilizan una ilustración, no sé si sabías, pero las aves de rapiña, las águilas, los buitres, no ponen su nido ahí. Ellos lo ponen lo más alto posible, porque como son carroñeros y comen animales, saben que hay otros depredadores como ellos que les pueden hacer lo mismo. Entonces, ellos ponen sus nidos lo más alto posible para que nadie los alcance. Y lo que Dios está haciendo aquí es precisamente hacer una ilustración de los babilonios con estos animales que buscan ensancharse y coronarse en la cima. Ay de aquellos que están buscando una seguridad que no proviene de Dios, sino de sus propios esfuerzos. Yo te pregunto, mi hermano, y lo voy a hacer en cada exclamación. ¿En dónde estás buscando tu seguridad tú? ¿En dónde estás descansando? ¿En la provisión y el cuidado que Dios te da todos los días? ¿O en tus negocios? ¿O en tus trabajos? ¿O en lo mucho o poco que puedas obtener? ¿En dónde está tu confianza? ¿En Dios? ¿O que en ese trabajo que tienes crees que lo puedes tener para toda la vida? Que Dios te ayude, mi hermano, a poder ver que la provisión proviene de parte de Dios y no de tu esfuerzo. El tercer ay lo vemos en el versículo 12 al 14. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Mis hermanos, esta sección o este tercer ay nos lleva a pensar que Dios juzgará a aquellos orgullosos que buscan perpetuar su nombre y su fama a como dé lugar. Y sabes, en la historia de la humanidad podemos ver y recordar decenas de hombres y mujeres que han dejado un legado en la historia. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿conoces a una persona importante? No importa si su fama la hizo bien o mal, pero conoces a una persona. Sé que varios de ustedes tendrían a más de una persona. Cualquier persona que con el paso de los años, de los siglos, su nombre ha quedado ahí. Ahora, no todos estos personajes hicieron algo bueno o contribuyeron a la humanidad para que sus nombres fueran recordados. Al contrario, muchos de ellos pasaron a la historia por sus atrocidades y su violencia y la maldad en contra de otras naciones, ¿cierto? Y esto mismo está sucediendo con Babilonia. Babilonia quería hacerse de un nombre y quería ser importante, pero a causa de exterminar a pueblos, de matar y de llenarse por completo de sangre. ¿Conoces a una persona así, tal vez? Que hace lo imposible con tal de ser conocido, que hace lo imposible con tal de tener un nombre y de que las personas lo conocen. A lo mejor esa persona eres tú. A lo mejor y estás muy ensimismado y pensando, ¿saben? Yo he podido darme cuenta que esto, y tal vez para los que trabajan en el tema de las redes sociales, es algo que es una tentación bastante clara para ustedes, mis hermanos. Es una tentación clara de querer hacerte de un renombre precisamente para ponerte como arriba, en un nido, ¿no? Querer ser famoso, querer que las personas me escuchen, tener algo que decir, cuando a veces no tenemos mucho que decir, pero queremos estar ahí. Y al igual que en los otros ayes, mis hermanos, que Dios nos guarde de querer hacer que nuestro nombre sobresalga por encima de los demás, humillando a otros, hablando mal de otros, queriendo ser conocidos a como dé lugar, queriendo siempre ser el centro de atención, ser los mejores, los primeros en todo. Mis hermanos, si bien no es malo ser el mejor en algo, pero sí es bueno preguntarnos ¿por qué quiero ser el mejor en ese algo? ¿Por qué quiero ser el primero? ¿Por qué quiero ser el mejor? Porque en eso que voy a hacer voy a glorificar a Dios. Yo diría, amén, gloria a Dios por eso. ¿O es porque quieres ser importante tú y satisfacer tu propio ego? Porque esto es lo que le estaba pasando a Babilonia. Ay del que vela solo por sí mismo.
Hay del que humilla a los demás y quiere siempre sacar ventaja de ellos. El cuarto, ay, mis hermanos, versículo 15 al 17. Hay del que da de beber a su prójimo, hay del que mezcla, hay de ti, perdón, que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también tu propia desnudez y muestra tu desnudez, perdón. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Mis hermanos, esta exclamación de dolor está juzgando precisamente a un pueblo que ha avergonzado a otras naciones y las ha humillado. Saben, hay algunos comentaristas que incluso mencionan, aunque yo pensaría que esto tiene que ver más con una ilustración poética, pero hay algunos comentaristas, en realidad dos nada más, que mencionaban que esto se podía entender como algo literal, que el pueblo Babilonia llegaba a las naciones, obligaba a que las personas conquistadas fueran embriagadas para después violar a las mujeres. Aunque podríamos tal vez entenderlo de manera poética en ese sentido de querer tener dominio y control sobre estos pueblos. Y sabes lo que Dios está diciendo es, tú embriagas a los demás. Yo te voy a embriagar a ti con la copa de mi ira. Eso es lo que Dios está diciendo, mis hermanos. Dios está diciendo, tú te aprovechas de los demás, avergüenzas a los demás, humillas a los demás. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Voy a embriagarte con la copa de mi ira. ¿Recuerdas esto, cierto? El mismo Jesús decía, Señor, no me permitas beber. Es la misma copa a la que se está refiriendo Jesús. La copa de la ira de Dios. No es algo literal, mis hermanos. Es la ira derramada de Dios en un pueblo o en una persona. Y Dios está diciendo, esto que tú estás haciendo con ellos, yo te lo voy a hacer también a ti. Y por último, mis hermanos, el quinto ay o la quinta exclamación, lo vemos en los versículos 18 al 19. Y Dios está diciéndole a este pueblo, ¿de qué sirve el ídolo que tu artífice ha esculpido? O la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra, cuando hace ídolos mudos. Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? Mira, está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Mis hermanos, este último ay denuncia la idolatría a los falsos dioses. Que de hecho, si lo pensamos un poco, es irónico, porque por un lado, los orgullosos piensan, no hay Dios. Yo soy mi propio Dios. No hay un Dios a quien rendirle cuentas. Pero por otro lado, Dios está diciendo, estos mismos orgullosos están creando dioses para todo. Están en busca de imágenes en las cuales puedan confiar. Cuando salen a la guerra, cuando van a sembrar, cuando cae la lluvia, cuando sale el sol, cuando un hijo nace, cuando alguien muere. Para todo, este grupo de personas está creando su propio Dios. Es más, el mismo Habacuc en Habacuc capítulo 1, versículo 1, dice de los babilonios o de los orgullosos, lo vas a ver en pantalla en el versículo 11, dice la palabra, entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Es decir, este tipo de personas, mis hermanos, los orgullosos, no necesitan tener ídolos de madera o de metal, sino que cualquier cosa la convierten en su propio Dios. Su trabajo, sus amistades, su familia, su poder, su dinero, su físico. Bueno, no, el de ustedes, pero cualquier cosa se puede convertir en un Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el Dios, el ídolo, con el que tu corazón realmente está luchando? Hay uno, ahí siempre hay uno, siempre hay uno. Hay uno que a veces tratamos de esconder debajo de la mesa, que nos avergüenza, pero hay uno con el que estamos lidiando. Ahora, el problema es que no estés lidiando con él. Ese sería el problema. El problema es que no estés lidiando y que en lugar de tratar de destruirlo, de esconderlo, lo quieras colocar en la repisa de tu habitación. Pero si eres una persona que está confiando en Dios y lidiando, luchando constantemente, yo te preguntaría, ¿cuál es ese ídolo?
Mira lo que el Señor te está diciendo. Si es que tú confiesas que tienes un ídolo, el Señor está diciendo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener ese ídolo? Pregúntate a ti mismo y pregúntale a tu corazón, corazón, ¿de qué sirve tener este ídolo aquí guardado? ¿De qué sirve que tengamos estos ídolos, que estemos acumulando y creando imágenes? Ay de ti, dice el Señor, aquel que confía en un pedazo de madera, en un pedazo de metal. Ay de ti, aquel que confía en el trabajo, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Ay de ti que no confías en mí. Mis hermanos, estos pueblos amaban mucho más lo creado que al Creador, y su idolatría no les permitía ver al Dios verdadero que se estaba acercando a ellos. Y esto es una buena pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Hay algo que verdaderamente amemos más que a Dios? Sea honesto contigo mismo. Porque si tu respuesta es sí, déjame decirte que eso es idolatría. Y tal como el pasaje lo dice, cuidado. Porque Dios te está advirtiendo a través de su palabra. Te está diciendo, ten cuidado. ¿Sabes? Hay un pasaje que a mí, en Mateo capítulo 10, versículo 37, me hace siempre sobrepensar o pensar mucho, porque Jesús mismo está diciendo esto que encontramos en Habacuc. Está diciendo Jesús, el que ama al padre o al madre más que a mí, el que tiene como ídolo al padre o a la madre, no es digno de mí. El que ama más al hijo o a la hija más que a mí, el que tiene como ídolos, el que busca que su centro de atención, que su dinero, que su mente, que sus fuerzas están en los hijos, en los padres, en el esposo, no es digno de mí. Qué fuerte es esto, mis hermanos, porque Dios no está jugando. Dios no está diciendo, ok, puedes estar conmigo, pero ¿quién era? ¿Era Lea o Raquel que llevaba a sus ídolos escondidos? ¿Recuerdas? Una de las esposas de Job. Dios no quiere que hagamos eso. Si tú amas más otra cosa que a mí, no eres digno de mí. Dios no está llamándote a odiar a tus padres ni a odiar a los hijos. Dios está llamándonos a que si nosotros creemos que somos justos, debemos vivir por fe y amor en el Creador. Mis hermanos, Dios es un Dios radical. Claro que sí. Dios no está en contra de que amemos a nuestra familia. Dios está en contra de que nuestro amor por ellos sobrepase el amor por Él. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estas cosas van a desaparecer. Tus padres van a morir. Tus hijos van a morir. Tu trabajo puede terminar. Todo lo que tú tengas como algo seguro se puede ir. Pero Dios jamás. El pastor John Piper dice una frase respecto a esto. Dice, si Cristo no está en tu corazón, ni el universo entero podrá llenar ese vacío. ¿Sabes? Esta es una realidad en la vida de toda persona que no conoce a Dios. Porque sus ídolos no pueden satisfacer su necesidad de Dios. Por más ídolos que tenga, el ser humano no puede satisfacer su necesidad de Dios. Tus ídolos no son nada en comparación con el gran Dios de las Escrituras. Por eso Dios te está diciendo y me está diciendo a mí en esta mañana, ay de ti, ten cuidado. Dios nos está advirtiendo que nuestros corazones no sean absorbidos por la idolatría. Y fíjate lo que termina diciendo, y con esto voy a ir cerrando el sermón en esta mañana. Mira lo que Dios termina diciendo en el versículo 20, el cual he titulado, Dios espera que vengas a Él. Mira cómo comienza diciendo el versículo 20. Mientras que el versículo 18 y 19 dice, hay de aquel que hace de sus ídolos o que crea ídolos, hay de aquel que espera en ellos. Pero mira cómo comienza el versículo 20, pero... Hay un contraste claro, pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Tus ídolos no pueden ayudarte para nada. Tus ídolos no sirven para nada. Pero el Creador está a la espera en su santo templo. Hebreos capítulo 4, versículo 16 es un pasaje que conoces seguramente.
Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos muestra que cuando nosotros estemos pasando por aflicción, debemos acercarnos. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia para el oportuno socorro. Es un contraste, mis hermanos, increíble. Los ídolos no pueden hacer nada. Pero Dios, que está en su santo templo, Él está en espera de que tú vengas a Él humillado, acercándote a Él. A que reconozcamos a que no podemos solos y que dejemos nuestra vanidad y orgullo a un lado. Iglesia, Habacuc nos muestra su duda y su aflicción ante la aparente ausencia de Dios y ante las injusticias que está viviendo. Pero ahora en este pasaje Dios le está mostrando a Habacuc que él actuaría a su tiempo, que no importa cuán difícil pareciera lo que estaba sucediendo, Habacuc tenía que esperar. El justo vive por su fe puesta en Dios. En esta mañana, en esta tarde, mis hermanos, quiero animarte a esto. Quiero animarte a que puedas vivir una fe práctica, creyendo que Dios está verdaderamente en control de todo, descansando en Él. Y lo decía hace un momento, yo lo sé, es difícil. Pero aquí es donde verdaderamente tú tienes que hacer tu fe viva. Busca vivir una fe práctica, abre tu corazón a Dios, pero entiende que muchas veces su respuesta no va a ser la que tú vas a querer. Y aún en medio de eso, mi hermano, confía en Él. Y si alguien nos acompaña por primera o segunda vez, pero no es creyente, querido amigo, déjame decirte algo con todo el amor del mundo. Pero es algo que yo encuentro en Habacuc capítulo 2. Ay de ti si no te arrepientes de tu maldad. Hoy el Señor está mostrándote sus misericordias. Pero querido amigo, amiga, llegará el día en que tú ya no vas a encontrar misericordias, sino juicio. Por eso es que en esta mañana yo quiero pedirte, arrepiéntete de tu pecado, ven y acércate a Jesús, confía en Él y vive una fe puesta en Cristo. Deja tu orgullo a un lado y reconoce tu necesidad de Dios. Recuerda que mientras el orgulloso vive para sí mismo, el justo vive por la fe puesta en Dios. Quiero pedirte que te pongas de pie, familia, por favor, y que oremos al Señor.